Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Ya no se receptarán más testimonios, todo está en manos del gran jurado. Y en cuanto a las relaciones del cartel en el Ecuador, hoy vamos a comentar un poco sobre la infiltración de los narcotraficantes en algunos jueces y fiscales ecuatorianos. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton? Más adelante nos volvemos a enlazar. Mientras tanto, en las noticias de hoy, el subsecretario de Acción Política, Iván Granda, compareció ante la Fiscalía General y presentó una denuncia por testaferrismo en el caso Odebrecht, en contra de 17 ciudadanos, para que se inicie una investigación. Aquí comenzamos 24 horas. El subsecretario de Acción Política del gobierno no solo que acudió a la Fiscalía General para entregar la información que conoce sobre el presunto testaferrismo de exfuncionarios de Correa, sino que presentó una denuncia ante la Fiscalía en ese sentido. Una denuncia en contra de 17 personas involucradas en un presunto testaferrismo. Nosotros colaboraremos siempre con la fiscal las veces que sean necesarias, de la forma en la que ella crea conveniente, sea una versión o sea simplemente una comparecencia a su oficina, como lo hemos hecho anteriormente, o vía llamadas telefónicas como las hicimos el día martes. Dijo que su tarea es luchar contra la corrupción y que el gobierno está colaborando con la justicia, entregando la información que llegó a su conocimiento. 17 nombres que involucran a distintos ciudadanos que han tenido relaciones con altos funcionarios del gobierno anterior y que tendrían presuntas responsabilidades de delitos en contra de la administración pública y presunto testaferrismo. Granda llegó acompañado de la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, quien justificó el pedido que hizo ayer mediante un comunicado público para que la Fiscalía archive el proceso. Hemos pedido porque además existe un artículo al que hacen referencia que es un tema de contravención que no le correspondería a la Fiscalía, pero estamos aquí como siempre con toda la apertura. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conocieron detalles del reglamento de promoción que rige las normas de juego para la promoción de su nombre, trayectoria y proyectos. Ellos integrarán 3 papeletas para el proceso electoral de 24 de mayo. Señor, si es tan amable, por favor, de leer el artículo 5 del reglamento. Estos fueron los reclamos de varios de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que insisten en cuestionar el hecho de no poder promocionar su nombre y sus planes de gobierno. Lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral, con estas decisiones, lo que hacen es limitar la acción ciudadana, la participación y la violentación flagrante a los derechos. Pese a que no estuvo presente ninguno de los consejeros, a través de delegados y directores, el organismo electoral socializó con ellos el reglamento para la promoción de sus candidaturas. Las áreas técnicas del Consejo Nacional Electoral precisamente están trabajando en establecer la modalidad, el formato, la forma, cómo se va a dar esa difusión. Y precisamente este taller tiene el objetivo el día de hoy de clarificar cómo se va a hacer aquello. Y aunque no todos coinciden con la prohibición, en su mayoría no aceptan esta imposibilidad. No podemos hacer ni proselitismo, ni afiches, ni banderas, ni acciones, ni tarima, ni ninguna de estas acciones. Entonces, ¿cómo pretendes llegar a la población ecuatoriana? Y sobre todo, el ciudadano tiene que asumir esa responsabilidad de escoger bien a sus candidatos, quienes van a llegar a ese consejo, personas independientes, transparentes. Yo estoy de acuerdo, porque ya hay visos de que hay intereses políticos de quien fue el mandamás de la década pasada, de que él ya tiene una serie de candidatos. ¿Cómo promocionar ahora también las propuestas que piensan llevar al Consejo de Participación? Los espacios que nos den los medios creo que son importantes y necesarios, además de que hay una estructura establecida por el Consejo Nacional Electoral, donde se va a promover de manera equitativa las 43 candidaturas. El CNE será el encargado de pautar directamente los spots en los medios de comunicación. Para esto, el organismo electoral destinará $4 millones. Los delegados de las autoridades explicaron también cuáles serán las sanciones en caso de incumplimiento. Tenemos 3 prohibiciones. Utilizar financiamiento privado de cualquier tipo para su promoción. La prohibición es realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de alguna o algunos candidatos a consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Están escritas las reglas del juego para los 43 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La campaña iniciará el 5 de febrero. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.
La Organización de Estados Americanos reaccionó ante la decisión del CNE de excluirlos de la observación de los próximos comicios. Mediante un comunicado, la entidad manifestó su preocupación porque no haya independencia e imparcialidad en la veeduría electoral. Señoras y señores, la relación entre la Organización de Estados Americanos y el Consejo Nacional Electoral del Ecuador es cada vez más tensa. En esta carta emitida por el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA a nombre de la presidenta del CNE, Diana Tamaint, el organismo internacional niega rotundamente haber violado cualquier normativa interna durante el proceso de observación electoral y elaboración del informe final en la consulta popular que se realizó el 4 de febrero pasado. Además, lamenta que hasta la fecha la OEA no haya recibido una invitación para observar las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana, programadas para marzo 2019, algo que, respondiendo a la misiva, el ente electoral ratificó con firmeza. José Cabrera, consejero del CNE, detalló el porqué. Se observó que hubo cierta intromisión, podríamos decir, cuando se convocó a la consulta popular. Y dijo incluso que si la Asamblea Nacional los llegara a llamar para que vayan a explicar las razones de la exclusión, sin ningún problema lo harán. Es nuestra obligación. Iremos a conversar en la Asamblea. En el documento, la organización, que ha desplegado 20 misiones de observación electoral en el país, expresa su preocupación ante las declaraciones emitidas por la presidenta del Consejo respecto a cambios en el reglamento para la observación electoral en Ecuador, lo cual establece que los observadores no podrán efectuar entrevistas a funcionarios del CNE, autoridades nacionales, dirigentes de partidos y candidatos. Tampoco registrarán y reportarán controversias, situaciones irregulares o conflictos durante los comicios electorales. Consideran que eso imposibilita que haya cualquier tipo de observación electoral independiente e imparcial. El contar con la Organización de Estados Americanos nos permite tener los sujetos políticos y también a la ciudadanía en general la certeza de que el proceso es realmente transparente, de que no se oculta nada. Para el ex titular del CNE en Guayas, Roberto Ronquillo, esta decisión es un grave error. Viene de un proceso, lamentablemente, con nombre y apellido del Consejo Nacional Electoral Transitorio, que tomó una postura equivocada. En otro comunicado, ahora del Consejo Nacional Electoral, se asegura que se garantizará la observación electoral, invitando a órganos técnicos de la región y de distintas partes del mundo. Luisa María Heredia, 24 horas. Celeridad y respaldo a los policías es lo que pidió el presidente Moreno a los operadores de justicia en el marco de la entrega de la Unidad de Vigilancia Comunitaria Modelo en Guayaquil. La policía, señor general, señora general, tiene todo nuestro respaldo. No los vamos a dejar solos en ninguna circunstancia. Es lo que reiteró el presidente Lenín Moreno la mañana de este viernes, al encabezar el evento de entrega de la reconstruida Unidad de Vigilancia Modelo en el norte de Guayaquil. En la mesa directiva, además del gobernador del Guayas y la ministra del Interior, estuvo presente la recién posesionada presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Hacia ella se dirigió el primer mandatario para solicitarle que desde la justicia se respalde el trabajo de los policías. El respeto y el respaldo a la actuación de nuestra policía son, sin duda alguna, todos ellos temas que tarde o temprano dependen de fiscales y jueces y por lo tanto del Consejo de la Judicatura. Confiamos en que su trabajo va a estar a la altura de lo que la patria exige en momentos como este. Además, el presidente Lenín Moreno hizo un pedido de celeridad a los operadores de justicia, particularmente a los que laboran en Guayaquil, pues este cantón cerró 2018 con alarmantes cifras. 199 muertes violentas y casi 12.000 robos a personas, domicilios y negocios. El 30% de todos esos casos fueron delitos flagrantes. Sin embargo, solo se logró sancionar un promedio de 4 de cada 10 delitos. Y eso se debió a una falta de articulación interinstitucional. La reconstrucción de la Unidad de Vigilancia Comunitaria Modelo, afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016, costó cerca de $4 millones. En ella trabajarán 130 funcionarios entre jueces, fiscales y personal administrativo. Además, en el inmueble volverá a funcionar la unidad de flagrancia que actualmente opera en el centro comercial Albán Borja. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La ministra del Interior aseguró que trabaja en un plan de reentrenamiento para el uso de armas dirigido a policías del eje preventivo. Además, afirmó que se debe potenciar el trabajo entre los operadores de justicia y los servidores policiales.
Para la ministra del Interior, María Paula Romo, recientes actuaciones de la justicia ecuatoriana envían un mensaje desmotivante a las filas policiales. Recuerda lo ocurrido en Santo Domingo el 11 de octubre de 2018, cuando policías detuvieron a 3 de sus compañeros involucrados en un intento de secuestro. Sin embargo, al día siguiente, por decisión judicial, los 3 detenidos salieron libres y no solo eso, regresaron a las filas de la policía. ¿Cuál es el mensaje de disciplina? Si 3 señores que son detenidos en la mitad de un secuestro, el lunes regresan a trabajar muy campantes y la policía tiene que esperar muchos años antes de que haya una sentencia final para poder separarlos de la institución. Romo asegura que ya ha manifestado su inconformidad ante el Consejo de la Judicatura, pues los casos en los que la policía no siente el respaldo de los operadores de justicia no son pocos. Con la fiscal general presentamos una queja en contra de una jueza que en la provincia de Imbabura liberó a los detenidos en un operativo que nos había llevado mucho tiempo. Y es que a decir de la ministra, la labor del policía hoy en el centro del debate debe ser entendida en este contexto en el que asegura se necesitan cambios. Mientras tanto, desde el Ministerio del Interior se trabaja en un plan de reentrenamiento para el uso de armas. En particular con los policías del eje preventivo, que pocas veces se ven en la situación de tener que enfrentar un caso como estos. Otro de los puntos que se coloca sobre la mesa es la rendición de cuentas que debe dar el policía luego de disparar su arma. Romo respalda los procedimientos. Es importante que cuando un policía hace uso de su arma pueda explicar para qué la usó. Cuando esto está justificado, la policía hace la reposición, por supuesto. Además, la ministra se refirió a la reducción presupuestaria efectuada en el sistema troncalizado del ECU 911. Dice estar consciente de las medidas de austeridad que se están tomando en diferentes entidades públicas, pero asegura que esto no significa que las capacidades de vigilancia se vean comprometidas. En este momento que hay que realizar ajustes, tenemos que priorizar, la seguridad va a ser una prioridad y estamos trabajando en eso. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El artículo 98 de la Ley de Comunicación, derogado en el veto presidencial que crea un proteccionismo a la publicidad elaborada en el Ecuador, suma voces en la Asamblea para apoyar el veto. Los acuerdos internacionales que tiene el país en materia económica podrían verse afectados. Así lo señalan estos legisladores si es que no se da paso a la derogatoria del artículo 98 de la Ley de Comunicación. Podría ser que se caigan, incluso podría ser que desde ese punto también haya algo de aislamiento, porque no podemos cerrarnos nosotros al progreso de los pueblos. Cucalón señala que este artículo siempre fue una preocupación. En vez de incentivar la producción nacional, en el cual estamos todos, se caía en la práctica en un proteccionismo forzado. El artículo 98 de la ley establece que la realización y la producción de publicidades que se difundan en el Ecuador deben estar conformadas por el 80% de personas ecuatorianas y además prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país. Esto fue derogado por el Ejecutivo en el veto y la Comisión decidió no darle paso. Sin embargo, los legisladores esperan poner al debate una solución. Este proteccionismo no puede ser indefinido. La idea es que se establezca un punto medio para que paulatinamente se vaya bajando esta protección del Estado. Hemos dicho que el artículo 98 tiene obviamente que ser bien analizado para no afectar ni a la producción nacional ni tampoco poder restringir o complicarnos en los acuerdos internacionales. Esto causó malestar en los productores audiovisuales. Para que no se toque este artículo, es decir, para su ratificación, se necesitan 92 votos. Y al tratar de eliminarlo, pues se está dejando de lado ese derecho que ya ha sido ganado y que está estipulado en nuestra Constitución. Lo que tratemos de hacer es que haya producción nacional, que haya producción extranjera, que dictamine sea el consumidor, y yo creo que la industria nacional ha mejorado muchísimo. No necesita de ciertas etiquetas o ciertas dedicatorias para demostrar que puede competir. La siguiente semana el Pleno podría debatir el texto. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En el juicio al jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, el jurado se tomará estos días para preparar individualmente los argumentos y buscar un veredicto. Milton Pérez nos cuenta enseguida los detalles desde Nueva York. Hola, Milton.
Desde el lunes, el gran jurado del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán empezará a deliberar. Puede haber una resolución rápida, un veredicto rápido, si es que todos están de acuerdo sobre los cargos que se le imputan al líder del cartel de Sinaloa. Ya lo veremos y sabremos cuándo se va a resolver esto. Mientras tanto, la relación del cartel de Sinaloa en Ecuador también infiltró a jueces y fiscales, según salió de la Corte de Nueva York, de acuerdo a las declaraciones de los testigos cooperantes. En la Corte Federal de Nueva York también se habló sobre la justicia ecuatoriana y su infiltración por parte del cartel de Sinaloa. Alex Cifuentes, el narco cercano al Chapo Guzmán, habló sobre un soborno de $500,000 a un juez ecuatoriano para que libere al capitán Telmo Castro. La versión es esta. El ex capitán del ejército ecuatoriano Castro, desde la cárcel, se comunicó con Alex Cifuentes vía BlackBerry y dijo que quería que se hagan las gestiones para su liberación. Allí se mencionó la necesidad de hacer el soborno a los jueces. En este caso, en Ecuador se investiga a la jueza Andrea Moreno, quien había otorgado la prelibertad a Castro. El 17 de diciembre del año pasado, el Consejo de la Judicatura abrió un expediente a la funcionaria judicial. Casos como este no son los únicos que tienen relación con el cartel mexicano. El caso del sargento Rodrigo Guamán Herrera es uno de ellos. La causa se estancó en el 7º Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, proceso que había empezado en el primer Tribunal Penal de Sucumbíos. El juicio era el 0072-2010. Pero no es todo. En enero de 2018 se investigó a una fiscal y a una jueza de Manabí, de quienes se dijo recibieron sobornos para cambiar el proceso a 9 detenidos en el caso de una avioneta que llevaba 582 kilos de cocaína en San Vicente, Manabí. En los testimonios se dijo que el cartel destinó $200,000 para la fiscal de San Vicente, Angélica B., y $50,000 para la jueza del Cantón Sucre, Ana P. Así el cartel de Sinaloa metió sus tentáculos en la justicia ecuatoriana. Casos que salen a la luz conforme los testigos del juicio al Chapo Guzmán han decidido revelarlos para lograr tener penas más cortas. Ahora todo está en manos del gran jurado que desde el lunes empezará a deliberar. El juicio que está por concluir y deja cosas que han llamado la atención al mundo. Por ejemplo ella, Christine Cornell, una de las dibujantes. Esas ilustraciones que de alguna manera hacen vivir lo que ocurre dentro de la sala de audiencia, donde los que pueden ingresar han visto de frente al Chapo Guzmán. Christine Cornell y su experiencia tienen al juicio del Chapo Guzmán como uno más de tantos escandalosos casos. Con cámaras de Edison Choco, Nueva York, Milton Pérez, 24 horas. Bien amigos, ya sabremos el desenlace del juicio de la historia. Joaquín Guzmán Loera se enfrenta a 10 cargos que le podrían dejar cadena perpetua. Ya sabremos en el futuro el desenlace. Regresamos contigo, Diana, Ecuador. Buenas noches. La presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, reiteró que el organismo llama a que las partes en Venezuela encuentren una solución pacífica y política. Aseguró que cuando se desempeñaba como canciller de Ecuador, su postura respondía a la trazada por el gobierno. La situación de Venezuela, tema fundamental para tratar con la presidenta de la Asamblea General de la ONU. María Fernanda Espinosa comenzó diciendo que su postura esta vez representa la de los 193 estados que conforman el organismo. Hay estados que han decidido reconocer a un presidente, hay otros estados que han decidido reconocer a otro presidente, y el rol de la presidenta de la Asamblea General precisamente es escuchar la voz y la posición diversa de sus estados miembros. A título personal prefirió no hablar ni adelantar qué podría pasar si por la crítica situación venezolana se requiere de una postura determinante por parte del organismo. Mi posición particular aquí realmente no es relevante. Lo importante es que las Naciones Unidas ha hecho un llamado a todas las partes a buscar una solución pacífica y política a la crisis venezolana. Cuando fue canciller de Ecuador, justo antes de llegar a
la Asamblea General de la ONU. Habló de no injerencias y defendió la autodeterminación de Venezuela. Esto fue lo que dijo al opinar sobre la decisión de Ecuador de reconocer a Juan Guaidó como presidente de ese país y del análisis que actualmente hace Cancillería para validar a los diplomáticos enviados por él. Una decisión soberana del Estado ecuatoriano, de nuestra Cancillería, del gobierno ecuatoriano. Aseguró que en su momento, cuando defendió situaciones como la participación de Venezuela en la Cumbre de las Américas o dijo que Ecuador no da clases de democracia a terceros, simplemente respondía como canciller a la postura de todo un país. Yo creo que mi posición aquí ni siquiera personal, han sido posiciones del gobierno ecuatoriano. He sido canciller en 2 ocasiones con 2 gobiernos distintos y las posiciones que emite una cancillería son posiciones del Estado, del gobierno nacional. Sobre su futuro, luego de terminar su periodo frente al organismo, la presidenta de la Asamblea General de la ONU dijo esto. No he pensado en el futuro, el trabajo que demanda y requiere la Asamblea, esta representación de mi país, requiere toda mi atención. Dayana Monroy, 24 horas. El anuncio de reapertura de las escuelas rurales genera expectativa entre los padres de familia. Sin embargo, desde las pocas escuelas fiscales que no fueron cerradas, piden al gobierno que cubran sus necesidades. Estamos a la mitad del recorrido de Patricia y sus nietos. Ha caminado ya 1 hora con 50 minutos y aún le falta tomar una canoa para poder llegar a casa, luego de recogerlos en la escuela. En canoa más o menos debe ser media hora y de ahí tienen que caminar pues por lo menos 1 hora, pues 1 hora y media. Son parte de los 24 niños que hasta hace 3 años estudiaban en la Escuela Fiscal Ernesto Velázquez del recinto Caja de Teja, en Daule. Para fuera de carretera son 2 horas de ida y 2 horas de venida. Esto es lo que se vive en La Clemencia. La lucha aquí para reabrir la escuela en la que estudiaban 65 niños lleva 4 años, pese a las dificultades. Nosotros aquí no sabemos leer ni escribir y nos hemos cogido de alguien, pero todavía no nos han ayudado. Pero nosotros le pedimos de corazón a la persona que sea de corazón que se abra esta escuela. En la zona conocida como La T, las amplias aulas de esta escuela hoy son bodega y los juegos de niños, almacén de óxido. En la mañana estuve en el distrito preguntando sobre el enlace que hizo el gobierno que iban a reabrir todas las escuelas. Pero en esta zona jamás se construyó una escuela del milenio, por lo que dejaron abiertas algunas escuelas fiscales. Esta es la 5 de mayo. Actualmente existen 438 estudiantes, para ellos 15 maestros. Cerraron 2 instituciones y de las cuales los maestros están aquí. Aquí se pide que lo que pasa en la zona rural en cuanto a educación sea entendido, pues antes de las reaperturas hay problemas que solucionar en las pocas escuelas fiscales que no fueron cerradas. Miren, las escuelas están falta de que sean dotadas de material didáctico. ¿Cómo podemos llegar a los alumnos? Por otro lado, lo que más preocupa a los padres de familia de este punto de la costa es que esta provincia, Guayas, no fue mencionada por el ministro de Educación entre las que se han escogido para reabrir escuelas. Quieren decir que aquí también hay extensos caminos y hasta ríos que separan a los niños de la educación y para los que logran llegar, una educación con dificultades. Con cámaras de Tony Quispe, Dayana Monroy, 24 horas. La Defensoría del Pueblo exhorta a que se le devuelva la personería jurídica a la Unión Nacional de Educadores. Mientras tanto, miembros de la UNED denuncian que sus bienes son vendidos en valores ínfimos. Esta consigna resume el pedido de la Unión Nacional de Educadores. Luego de 1 año y medio de haber sido disuelta mediante resolución, piden obtener su personería jurídica y los bienes que les fueron confiscados. Este deseo lo sienten cercano tras el exhorto que este viernes la Defensoría del Pueblo realizó a entidades estatales. Al Ministerio de Educación para que anule la resolución y proceda a destituir por acto administrativo la personería jurídica de la UNE, a la Asamblea Nacional para que adecúe formal y materialmente todas las leyes que permitan el real y efectivo goce de los derechos a la libertad de asociación, a la Presidencia de la República para que sancione favorablemente las leyes que garanticen el real y efectivo goce de los derechos a la libertad sindical. Con este apoyo esperan restituir sus derechos. Nombran, por ejemplo, el recuperar la administración de los fondos de cesantía que en 2014 la Asamblea Nacional transfirió mediante una aprobación de ley al banco del afiliado BIES. Dinero que los maestros aportaron y que calcula bordearía en la actualidad 537 millones de dólares. Somos alrededor de 107.000 los perjudicados. De 405 millones en mayo del 2015, ahora hay 360 millones, porque se han atracado, se han llevado. Una clara muestra de un
un gobierno autoritario y que tenía bajo su control a todos los poderes del Estado. A ello suman la denuncia de que los bienes de la Unión Nacional de Educadores, UNE, valorados en $15 millones, están siendo rematados en precios mucho más bajos de lo que realmente están valorados. El edificio de Loja tiene un costo de $970,000 y acaba de rematarse en $450,000. La UNE fue formada en 1944 y aprobada jurídicamente en 1950. Según la defensora del pueblo, Gina Benavides, las instituciones tienen 8 días para responder al exhorto. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En otro tema, ya no sería de $43 millones el monto del supuesto perjuicio por el que se juzga por peculado al exministro de Inclusión, Iván Espinel. La cantidad, de acuerdo a nuevos cálculos, sería inferior. Luis Antonio Ruiz informa. Se retomó la audiencia de juzgamiento por el delito de peculado a Iván Espinel. Lo que llama la atención es el cambio de cifras por las que explotó el problema. Ya no serían 43 millones el supuesto perjuicio al Estado, ni 2 como se estuvo tratando en el proceso, sino $123,000. $2 millones objetó la compañía encargada de auditar los pagos. De esos 2 millones, la Contraloría encontró un perjuicio al Estado por $123,852. Ese sería el monto del perjuicio. El abogado de Espinel insiste en su posición. Él asegura que en el momento de la réplica entregará papeles que demuestren que su defendido no era actuante de la regional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esos $123,000 se remiten a 3 transacciones que no se dieron durante el periodo en el cual el doctor José Iván Espinel Molina estaba como servidor público en el IES. Sin embargo, el abogado no nos pudo dar mayor detalle porque, según él, se encuentra esto en etapa de instrucción fiscal. La esposa de Paul Seglia, el supuesto dueño de Facebook preso en Ecuador, pide ayuda al presidente Lenín Moreno para que no extraditen a su esposo. La pareja tiene un hijo de 11 meses nacido en Ecuador y de aprobarse la extradición, madre e hijo quedarían en la indefensión según la defensa de la mujer. Le pido al presidente Moreno, por favor, ayudarnos, por favor, porque necesito quedar aquí con mi esposo, necesito mi familia conjunto. Este es el pedido que hace Mary, la esposa de Paul Seglia, supuesto dueño de Facebook, detenido en Ecuador para evitar que su esposo sea extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaría un juicio por fraude y extorsión hacia Mark Zuckerberg, fundador y director de Facebook. La prensa mundial se hacía eco en agosto de 2018 de la detención en Ecuador de Paul Seglia, un proceso que inició con una demanda inicial de Seglia a Zuckerberg, quien fue su empleado, por la propiedad de la mitad de las acciones de Facebook. Las investigaciones en Estados Unidos señalan que Seglia habría falsificado documentos para lograr que Mark Zuckerberg le entregara el 50% de las ganancias de Facebook. La pregunta es ¿por qué eligió Seglia venir a Ecuador? Su esposa, que huyó junto a él en 2015, nos lo cuenta. Nosotros decidimos venir a Ecuador porque pensamos que iban a proteger nuestros derechos humanos, nos iban a cuidar de una justicia que estaba en contra de nosotros y de una multinacional que tiene todo el poder económico para hacer lo que quiera. Mary llevaba años intentando tener hijos sin éxito. Sin embargo, fue en Cuenca, ciudad donde se radicaron inicialmente, donde nació su hijo Orión. Por eso el temor de esta mujer es que si las autoridades ecuatorianas dan paso a la extradición, ella y su hijo quedarían en la indefensión. Su abogado ha interpuesto una demanda por pensión de alimentos, ya que Seglia estaba trabajando antes de ser detenido y encarcelado en Quito. Aquí no solo estamos tratando de un tema de alimentos, estamos tratando de un tema constitucional de derechos, porque eso es la vulneración. Eso es lo que trato de evitar, que se vulnere el derecho de ese menor, que ese menor es ecuatoriano. Este lunes 4 de febrero tendrá lugar la audiencia de apelación, donde su defensa expondrá los motivos por los cuales Seglia no debería y no podría ser trasladado a Estados Unidos. La extradición del señor Seglia es inejecutable, puesto que se encuentra con prohibición de salida del país a propósito del juicio de alimento que ha emprendido la esposa del señor Seglia. Según la defensa de Seglia, la última palabra en este caso la tendría el presidente Lenín Moreno, quien podría evitar que sea llevado a Estados Unidos, donde enfrentaría una condena de hasta 40 años de cárcel. Y si su esposa es involucrada en el proceso por haberle ayudado a escapar, la pregunta es ¿quién se hará cargo del niño ecuatoriano? En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas.
En circunstancias extrañas murió un niño de 11 años con una varilla metálica incrustada en la espalda. Los padres del pequeño fueron retenidos porque habrían entregado versiones contradictorias de cómo ocurrió el hecho. A las 9 de la noche, el niño de 11 años supuestamente se estaba bañando afuera de la casa. Varios vecinos escucharon los gritos del infante que pedía ayuda. Su madre, al acercarse, se percató que tenía la varilla metálica incrustada en la espalda. Que se cayó, se resbaló, pues se ha enterrado esa varillita, dice. El pequeño fue auxiliado y llevado de urgencia en una camioneta al hospital de la localidad. Los galenos, horas después, confirmaron su deceso. Se había penetrado al costado izquierdo del tórax una varilla. Por la noticia, agentes de la INASET se acercaron a la casa ubicada en el recinto Guarumal, en Daule, provincia del Guayas. Ahí levantaron indicios. Los padres del menor fueron retenidos por entregar versiones contradictorias. Indica que el niño había estado tomando un baño, posterior a ello se va a su habitación y se resbala y cae sobre una varilla, indican los padres. Aparentemente hay una contradicción porque no hay ninguna varilla en el sector. Se encuentran los padres por disposición de la Fiscalía aprendidos, rindiendo sus versiones con sus abogados respectivos para ver si existe pruebas suficientes de lo que ellos estaban aduciendo. La Fiscalía investiga si en realidad ocurrió un accidente donde lamentablemente murió el niño de 11 años con la varilla metálica incrustada en su espalda o uno de los padres tendría responsabilidad en la muerte. El cadáver del niño aún permanece en la morgue de Daule a la espera que el médico legista le realice la autopsia. Paul Tutibén, 24 horas. Terrible noticia. Y un agente metropolitano de tránsito fue atropellado en Calderón, al norte de Quito. Las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito informaron que realizarán la denuncia por tentativa de homicidio. Fue un vecino de la zona que capturó el momento en el que el conductor de una camioneta roja atropelló a un agente de tránsito en Calderón, en el norte de Quito. Todo habría iniciado cuando el agente solicitó al conductor estacionarse sobre la vereda debido a que realizaba maniobras inadecuadas. Cuando el agente iba a realizar el procedimiento para una multa, aceleró para huir, golpeando no solo al agente, sino también a su motocicleta. Esto es un hecho gravísimo, como se puede observar en las imágenes. La persona detiene el vehículo. Cuando la gente intenta tomar el procedimiento, la persona lanza de manera intencional. Es un hecho doloso donde hay la intención de generar el daño. Rápidamente la gente, con ayuda de los vecinos, se levanta y en medio de gritos sigue al conductor, que finalmente se da la fuga. Según el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Julio Puga, ya se conoce la identidad del agresor y se tomarán medidas. Vamos a pedir medidas cautelares para esta persona ante Fiscalía. La denuncia se va a presentar por un presunto delito de tentativa de homicidio. Con indignación recibieron los agentes de tránsito esta noticia, quienes además denuncian recibir agresiones verbales a diario. Personas que la verdad no entienden nuestro trabajo, no saben la dificultad que tenemos de estar en las vías, que tenemos que interactuar con diferentes personas. No respetan, nos lanzan los carros muchas veces y tenemos que andar con cuidado en la ciudad. Sin embargo, son los ciudadanos los que también se quejan por el servicio que brindan los agentes. Fue sumamente grosero y nos agredió bastante solamente por haber parado a dejar a una persona. Fui agredido, pero no como con manos ni con pies. ¿Qué le dijeron? Realmente yo estaba con el teléfono acá y el señor me vio y me dice, deje el teléfono. Le digo, si no tengo nada, me coge y me multó. Según datos que maneja la AMT, en los últimos 2 años se han registrado 8 agresiones físicas a agentes de tránsito. Pero el de la semana pasada habría sido el más grave. Fernanda Ceballos, 24 horas. Más en 24 horas, el tradicional baile de Inocentes se tomó las principales calles de San Gabriel en la provincia del Carchi. Más de 2.000 participantes se dieron cita a esta convocatoria cultural que gana mayor aceptación cada año. Las bromas y las risas volvieron a las calles de San Gabriel en el 19º año consecutivo del tradicional baile de Inocentes del Cantón Montúfar. Hoy es una muestra que está tomando fuerza en el Cantón Montúfar, este evento del tradicional baile de los Inocentes. Invitados todos a disfrutar de esta ciudad patrimonial.
Chicos y grandes participaron de este nuevo derroche cultural que mantiene vivas las tradiciones de antaño. Por eso el pedido de sus actores. Que no pierdan esta linda costumbre y esta linda tradición como es el baile de los inocentes. Personajes míticos de la política y farándula son caracterizados con sátira para divertir a miles de visitantes que se toman las principales vías para compartir las inocentadas. Son unos tradicionales disfraces que se hace cada año realizado aquí en Montúfar. San Gabriel, declarada como ciudad patrimonial hace 26 años, busca ahora el reconocimiento de esta fiesta tradicional como patrimonio cultural intangible. Ojalá que para el 2020 ya tengamos como otra fiesta de los Santos Inocentes de Montúfar, una fiesta nacional. Cerca de 2.000 participantes hicieron de las suyas por más de 4 horas. En San Gabriel, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.